Ahora sí, buen día a todos. La Argentina es uno de los países que más se empobreció en las últimas décadas. También es uno de los países donde más criminalizado está el ahorro. Esto no es casualidad, sino la consecuencia de una serie histórica de desmanejos económicos por parte de la dirigencia política que convirtieron a la Argentina en un país en el que ganar plata estaba mal visto e incluso era hasta peligroso. Durante décadas, la política alimentó un Estado gigante que cada vez gastaba más y avanzaba sobre el bolsillo de los argentinos a través del cobro de impuestos. Como eso no alcanzó, se dedicaron a emitir moneda para financiar el déficit fiscal. Esto generó una inflación cada vez más alta que empujó los montos de nuestra economía a valores cada vez más altos, pero con un sistema tributario que no actualizaba sus topes fiscales y sus mínimos no imponibles a igual ritmo, empujando cada vez más a personas a pagar impuestos que no le correspondían en primera instancia. Esto sirvió de caldo de cultivo para un círculo vicioso en el que los argentinos se volcaron cada vez más a la informalidad y el Estado subió cada vez más los impuestos sobre los pocos formales que iban quedando en la economía. Fue tal la aberración que tuvimos cepo cambiario durante casi 10 años, poniendo a las personas que querían comprar más de $200 para ahorrar al mismo nivel que un delincuente como Al Capone, y tratándolos de la misma manera, con perros entrenados y todo el peso de las fuerzas de seguridad. Todos recordamos la imagen de Calle Florida con los perros y las fuerzas de seguridad persiguiendo a la gente de bien. Mientras tanto, los corruptos, los amigos de la vieja política, los que navegaban en yates por el Mediterráneo, tenían, por supuesto, garantizada su impunidad. Así, llegamos a un resultado catastrófico en el que el 50% de nuestra economía terminó siendo informal y el Estado, cual gran hermano, controlaba todas las transacciones de sus ciudadanos, como si fueran criminales que merecían castigo. Bajo esta triste realidad normalizamos prácticas ridículas, como que el Estado obliga a los bancos, por ejemplo, a informar todas las extracciones de efectivo que se hicieran y obliga a los comercios a informar compras de cualquier tipo. Es decir, la voracidad fiscal de los políticos nos llevó a malgastar recursos en vigilar a una persona por cometer delitos imperdonables como llenar el chango en un supermercado o comprarse una licuadora. Registrábamos tantas operaciones presuntamente sospechosas que la UIF, la Unidad de Información Financiera, solo le alcanzaban los recursos para auditar el 0.34% de ellas. Una verdadera tomada de pelo. En un acto de locura colectiva de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes, invirtiendo el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución argentina. Estas medidas enemistaron a la ciudadanía con nuestro sistema, nos hicieron desconfiar del Estado y de los bancos. Y hoy, por cada peso que circula formalmente en nuestra economía, hay 5 en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares. Así nos convertimos en el país de la región con menos empresas cada 1000 habitantes, con un crecimiento alarmante del empleo informal y con un empleo formal que no crece desde hace 14 años. Y lo que es peor, esta pantomima de control tampoco ayudó a combatir los flujos de dinero que sí provienen de actividades delictivas. La política trató a los argentinos de bien como criminales y como resultado de esta pésima estrategia, los delincuentes, que eran delincuentes de verdad, quedaron impunes. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI, en el informe de evaluación realizado sobre las medidas antilavado recomendó la mejora de nuestros sistemas de control y verificación para hacer uso de los recursos en perfiles de riesgo que realmente deban ser controlados. Hoy esto se acaba. Es hora de terminar con esta gran hipocresía de una vez por todas que tiene de rehén a los argentinos que trabajan, que se esfuerzan, que ahorran y que invierten.
Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene 2 etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Pero no se confundan con estas palabras. No vamos a retroceder ni 1 centímetro en nuestra batalla contra el crimen. Y ahora vamos a destinar los recursos debidamente para combatir a quienes sí cometan delitos, para castigarlos con todo el peso de la ley. Precisamente porque en nuestro gobierno el que las hace las paga. Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores. El mandato de la presidencia de Javier Milei es dar vuelta a la página de la miseria de nuestra historia y encauzarnos de forma definitiva en un verdadero sendero de crecimiento. Un paso indispensable en este camino es volver a atraer a los argentinos de bien hacia la formalidad, fomentando así la generación de riqueza. Hoy la confianza de la gente en el Estado está rota. Para repararla, el Estado primero tiene que volver a confiar en la gente. La confianza es una autopista que va en ambas direcciones. Para recibirla hay que darla. Solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente, el país podrá salir adelante de una vez y para siempre. No podemos hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso, la intención de este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, tal como se lo ha denominado, es el de dejar de tratar a la gente como criminales por default. El objetivo del Estado ya no será el de perseguir al argentino de bien, que se parte el lomo trabajando y logra ahorrar. Los esfuerzos del Estado estarán puestos en perseguir a los narcotraficantes y criminales que ven el delito como una forma de vida. Bien, habiéndoles anticipado el espíritu de esta ambiciosa reforma, a continuación invito al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del ARCA, Juan Paso, y al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, quienes les explicarán en detalle las medidas concretas y los instrumentos para llevar adelante el primer paso del plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. En realidad, ya dijiste gran parte y mucho mejor lo que yo venía a contarles también, que es un poco el contexto y el porqué de este mandato presidencial que nos ha dado el presidente para resolver un tema que viene ya de hace tantos años en Argentina. Tratando de profundizar un poquito en lo que decía Manuel, a mí, yo digo que Argentina es un país que en los últimos 25 años se acostumbró a regular, ¿sí?, por la excepción. Es decir,
asume que el 99,99% de los argentinos son criminales, cuando la realidad es exactamente al revés, ¿sí? Y eso generó un nivel de informalidad que se da por dos razones. Una, por el exceso de impuestos que el país cobra, pero otra, tan importante como esta, por el exceso de controles y regulaciones. Y eso es un poco lo que venimos a cambiar hoy, ¿sí? Es un cambio de régimen, es algo muy profundo, que apunta a devolverle la libertad a la gente, la libertad de sus ahorros, la libertad de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, tiene como siempre un origen fiscal. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. El gasto público se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pero este es un detalle técnico que no importa. En los 90, digamos, el gasto público solía representar aproximadamente entre el 23 y el 24% del producto. Para el año 2020, este porcentaje llegó al 47%, es decir, se duplicó. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto, esta duplicación del gasto público? Bueno, obviamente con mayores impuestos que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los gobiernos a esto? Bueno, empezar a perseguir cada vez más y más a la gente, ¿no? Empezar a poner cada vez más controles, más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable, pero de las cosas menores hasta cosas mayores. Es decir, si uno quería abrir una cuenta en un banco, tiene que presentar su declaración jurada y un montón de cosas, y si quiere hacer una transferencia. El otro día me contaba una persona que conozco mucho que en uno de los bancos más importantes, donde él es una persona de muchos recursos, y es uno de los probablemente clientes más importantes de ese banco, cliente de hace 30 años, le estaba girando 750.000 pesos a su esposa. Tenía que justificarlo. Entonces, digamos, ustedes conocen cantidad de ejemplos, desde ir al supermercado y que les dividan los tickets en 3 y que tengan que mostrar el DNI porque sale 90.000 pesos. O sea, se llegó a un nivel de locura en esto que realmente a la gente se le hace insoportable tener que lidiar con todos estos controles. Esto entonces hizo que cada vez más gente se fuera a la informalidad, ¿sí? Porque ya además de los impuestos están todos estos controles y presentaciones que se hace insoportable. Entonces, ¿en qué deriva esto? Gastamos más. Cada vez más gente se va a la informalidad, cada vez recaudamos menos. Gastamos más, recaudamos menos, tenemos mayor déficit. Ahora, no podemos seguir financiando ese déficit con suba de impuestos. Entonces viene lo que decía muy bien Manuel, empieza el financiamiento con deuda, pero sobre todo con emisión. Y como ya explicó muchísimas veces nuestro presidente, ¿qué pasa cuando se empieza a emitir dinero en exceso? Se devalúa la moneda contra el resto de los bienes, ¿sí? Entonces, se empieza a generar mayor inflación y mayor devaluación, ¿no? ¿Y cuál es la reacción nuevamente del Estado frente a eso? Bueno, poner controles. Entonces, controlemos precios y pongámosle cepo al dólar. Entonces, a raíz de esto, empezó a pasar que la gente también que tenía ahorros en blanco también tenía que empezar a irse al canal informal porque tampoco tenía forma de cambiar esos ahorros, si quisiera, de pesos a dólares. Y todo esto fue exacerbándose en los últimos 25 años al punto que nosotros heredamos la peor crisis económica de la historia, ¿no? Donde había una inflación que ya corría al 1,5% diario,
¿sí? Una inflación mayorista que terminó en el 54% en diciembre, 17.000% anualizado, una brecha del 200%, es decir, y un desbalance monetario que en el caso nuestro se daba por las dos razones. Como siempre dice, el presidente puede darse por exceso de oferta, por caída de la demanda o por la combinación de las dos cosas, que fue el caso nuestro, ¿no? En el último año se habían emitido 13 puntos de producto, había 4 bases monetarias en pasivos remunerados y la gente no quería tener un peso en el bolsillo. Entonces, lo primero fue, obviamente, poner, digamos, en marcha este plan de estabilización que consistió en resolver el problema fiscal en la primera etapa, que hicimos en el primer mes, resolver el problema de la emisión monetaria, que era el doble en términos de déficit de lo que se heredó por déficit fiscal, ¿sí? Y después la recapitalización del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hoy por primera vez estamos en una macroeconomía mucho más ordenada, ¿sí? Es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada, pero además hago mucho hincapié en esto porque es importante entenderlo, está ordenada por decisión política, por decisión presidencial. O sea, esto no solo es algo que en términos económicos no hemos visto en 124 años, sino que mucho menos lo hemos visto en términos políticos. Ha habido algún momento en particular que Argentina no tuvo déficit fiscal, 10 años de 124, pero esto se dio en líneas generales porque se estaba saliendo de una megacrisis de mercado y como ustedes saben, cuando hay una crisis de mercado, el ajuste lo hace muy brutalmente el mercado, ¿no? Licuando salarios, licuando gastos. Y entonces hay un periodo en el que esa recuperación hace parecer que la situación mejora. Pero si esto no es producto de una decisión política, pasa lo que le pasó siempre a Argentina. Esos periodos apenas duraban 2 o 3 años. La gran diferencia con respecto a ahora es que hubo una decisión presidencial de llegar a este orden macro. Y además lo hicimos respetando la propiedad privada, sin confiscaciones, sin medidas como la que se pensaban antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Sin defaults, respetando los contratos. Entonces, esta es una situación absolutamente diferente a la que hemos estado acostumbrados desde los más jóvenes hasta los más grandes. Ahora bien, a raíz de esta situación, ahora conecto un poco esto que estamos haciendo con los conceptos que se han venido hablando las últimas semanas, que alguna gente escuchado, estoy tratando de explicarlo de la manera más simple posible, que son el concepto de remonetización y de dolarización endógena. Muy bien, a raíz de esta mayor estabilidad, ahora la sociedad demanda más moneda, ¿sí? Tratar de traducir esto. Pasamos de un esquema en donde los pesos sobraban a un esquema, como anunciamos cuando arrancamos en el gobierno, donde los pesos faltan. ¿Qué quiero decir cuando digo que los pesos faltan? Que el nivel de pesos emitido hoy, ¿sí?, es muy bajo, también se mide con respecto al producto. La base amplia son escasamente 6 puntos de producto, cuando normalmente es más del doble que eso, significativamente más del doble. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque cuando vos tenés una economía ahora sana, esa economía empieza a demandar más dinero. La gente empieza a demandar más dinero, ¿sí?, y empieza a haber más crédito. De la misma manera que nadie quería tomar un crédito hace 1 año y medio, porque con una inflación del 100 y pico
si alguien les prestaba plata al 200 o 250% en pesos, ¿quién va a querer tomar un crédito? Nadie. Ahora, habiendo bajado la inflación a estos niveles, ¿sí?, y no teniendo ni el Banco Central ni el Tesoro que tomar plata del mercado, los bancos están volviendo a comportarse como bancos. Y hoy tienen mayor demanda de crédito. El crédito ha crecido al 50% en términos reales. Hay más gente que le gustaría tomar crédito hipotecario para comprarse su casa o para comprarse un auto o para comprarse una moto. ¿Y qué es lo que sucede? Algunos bancos ya no tienen pesos. Porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace un año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en torno al 6%, necesitamos que la economía... La misma declaración jurada con un gran contribuyente. Es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. A partir de ahora, y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de hacer anónimos los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y hacerle más fácil el acceso a este nuevo régimen a todos los ciudadanos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque de esta manera optimizamos los recursos de ARCA para fiscalizar las grandes obligaciones tributarias, poniendo el foco en los grandes contribuyentes y bajando el costo de cumplimiento, tanto de los contribuyentes como del Estado. Es nuestra responsabilidad como gobierno generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal, condición necesaria para poder acceder al crédito de largo plazo que permitirá, junto al orden macroeconómico, solidificar las bases del crecimiento de la economía. Tenemos que dejar de ser un país que uno compraba una zapatilla en 24 cuotas y una casa al contado. Finalmente, vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro, ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción. Bueno, como bien dijo entonces el titular de ARCA, como dije al principio, estamos en presencia de un cambio de régimen significativo que de vuelta le devuelve la libertad a los argentinos para disponer de sus ahorros, donde mostramos que confiamos en los argentinos y donde no tenemos duda que esto va a derivar en una mayor formalización, como dije, por la positiva. No hay mayor torpeza que ignorar la evidencia empírica. O sea, la realidad es que estos últimos 25 años, este sistema, además de llevarnos a la peor crisis de nuestra historia, desde el punto de vista recaudatorio, ha probado ser totalmente obsoleta. Hoy, 1.000 quits representan el 50% de la recaudación en Argentina. ¿Escucharon bien? Y 11.000 quits representan más del 70% de la recaudación. Entonces, hay evidencia empírica que todo lo que hemos estado haciendo estos últimos 25 años falló. Entonces, vamos a iniciar, como digo, este nuevo régimen en el que, insisto, el objetivo es devolverle la libertad a la gente de disponer de sus ahorros. Cedo la palabra ahora a Santiago, el presidente del Banco Central, que también tiene unos aportes para realizar. Bueno, ¿se oye ahí? ¿Se oye bien? El Banco Central va a estar publicando normas complementarias a este cambio de régimen, que tienen esencialmente dos focos. Uno es reducir la carga burocrática de las personas que interactúen con los bancos y con el sistema financiero en general. Y dos es mejorar la calidad de los servicios que están disponibles para las personas. Y esto se va a ir dando en el marco del lanzamiento de un nuevo esquema que en el mundo se conoce como finanzas abiertas. ¿Qué son las finanzas abiertas? Casi todo el mundo, Argentina inclusive, ya logró
un objetivo que tuvo durante los últimos 10 años, que es la inclusión financiera, lograr que la gente tenga acceso a cuentas bancarias y a participar en el sistema financiero, que eso después trae acceso al crédito y un montón de beneficios para la planeación financiera personal. En Argentina el 98% de los adultos tienen acceso a una cuenta bancaria y hoy con un DNI se accede a una cuenta bancaria o a una cuenta en una billetera digital. El próximo objetivo es lo que se llama el bienestar financiero. El bienestar financiero es básicamente, ya que estamos todos incluidos en el sistema financiero, lograr una mejor calidad de esos servicios. Y el esquema de finanzas abiertas se centra con ese objetivo en un mismo concepto que estamos hablando acá, que es que cada uno es dueño de lo suyo, cada uno es dueño, en este caso, de su información financiera y puede disponer de su información financiera de la manera que cada uno quiera. Lo que va a hacer el Banco Central es definir los parámetros de manera que esta información financiera se pueda compartir dentro del ecosistema financiero de una forma segura y que esté bien preservada. Y que cada uno, de nuevo, pueda decir con quién la comparte y cómo. Entonces, doy un ejemplo para que se entienda. Hoy, muchas veces nos piden una declaración jurada patrimonial para intentar establecer un perfil financiero como cliente. En realidad, esa declaración jurada patrimonial contiene mucha más información de la necesaria para un perfil básico de cliente. Por ahí, inclusive, para conseguir un préstamo, lo único que se necesita es una serie que muestre los ingresos de los últimos X periodos. Bueno, con finanzas abiertas y con un esquema digital de compartir esta información, uno va a poder hacer con un clic, sin tener que ir al banco a presentar declaraciones juradas, darle acceso al que le quiera dar este crédito a, por ejemplo, su línea de ingresos según se encuentra registrada en Arca. Y con eso alcanza y no necesita compartir más información. O eventualmente podrá compartir su información de viajes porque están registrados en la base SUBE. O consumos de electricidad o consumos de cualquiera de los otros servicios que uno tenga en la casa que ayuden a conformar un perfil financiero que sirva para mejorar la calidad del servicio que está buscando. Entonces, lo que buscamos acá, el objetivo de lo que vamos a ir consiguiendo es mejor calidad de servicios financieros para la gente, con un costo más barato para la provisión de esos servicios financieros, porque la información va a estar disponible en una forma digital y más transparente, mayor competencia entre los participantes del sistema financiero y de esa manera ir consiguiendo, ir avanzando en este concepto de bienestar financiero que complementa todas estas medidas del cambio de régimen. Con esto lo abrimos a preguntas y respuestas y Manuel va a estar dirigiendo. Bueno, hola, ahí estamos. ¿Se escucha? La dinámica va a ser la siguiente, no va a haber límite de preguntas, el límite va a ser cuando básicamente consideremos que no hay más para decir. Así que van levantando la mano y los voy seleccionando y les voy dando la palabra a cada uno de ustedes. Las preguntas son limitadas a lo que los expositores acaban de decir. Pregunta que hagan por fuera de eso no se las van a contestar. Así que si les parece, arrancamos. Liliana, arranca vos. Buenos días, Liliana Franco de Ámbito Financiero. Las declaraciones, no sé, supongo que el titular del ARCA contestará esta. ¿Las declaraciones juradas vencen? ¿Más arriba? ¿Que me pare? No sabía que había que pararse. Perdón, bueno, ahora me paro. Las declaraciones juradas vencen ahora, prácticamente. ¿La modificación que se va a incluir vale para este ejercicio o recién para las declaraciones juradas del próximo ejercicio? Porque ahora hay un vencimiento y de hecho ARCA informó la cantidad de bienes que hay que registrar por tantos sueldos vitales y móviles, que tengo entendido que el máximo es de 700 sueldos vitales y móviles, que son unos $170.000. Esa es la primera pregunta, ¿para cuándo comienza a regir? Porque están todos los contadores elaborando la
las declaraciones juradas. También lo mismo le pasa a los escribanos y a los concesionarias y a las inmobiliarias. ¿A partir de qué momento no deben exigir el certificado de ingresos? Si eso va a regir a partir de este anuncio, una vez publicado, supongo, en el boletín oficial. ¿Cuándo sería la fecha? Y la tercera, la simplificación tributaria que esto significa, y eso sí se lo pregunto al ministro, apunta a que cada ciudadano pueda eventualmente hacer su presentación de impuestos, y ahora me van a odiar todos los contadores, sin pasar por los contadores, como es en muchas partes del mundo. Gracias. Bueno, en primer lugar, esto aplica, el sistema va a estar vigente a partir del 1 de junio y aplica para la declaración jurada de impuestos del año 2025, o sea que es la que se va a presentar en mayo de 2026. En cuanto a la segunda pregunta del origen y licitud de fondos, como bien dijo Manuel, la UIF va a estar sacando regulación en las próximas semanas para adecuarse a este nuevo régimen. Del lado nuestro, lo que es seguro que a partir del 1 de junio no se recibe más la información en ARCA. Y el tercero se lo dejo al ministro. El tercero en realidad también es tuyo, así que dale para adelante. Repetímela. No, si ARCA, claro, si vos, te lo contesto yo si querés. En realidad el nuevo sistema lo que va a hacer, como ya explicó Juan, es el año que viene vos vas a entrar a ARCA y va a estar el importe que vos vas a tener que pagar de ganancias. Vos vas a poder convalidar eso y efectivizarlo con el pago, o si no estás de acuerdo, eventualmente disputarlo y presentar las razones por las cuales no estás de acuerdo con eso. Pero el número va a ser siempre, digamos, muy fácil de chequear, porque va a estar basado simplemente en las facturas. La facturación y el gasto deducible. Con lo cual es muy simple, por eso se llama sistema de ganancias simplificado, porque pasa a ser un sistema bien simple, donde difícilmente vaya a haber problemas. Sí, ministro. ¿Qué tal? Estela Guernica, Día 24. ¿Cómo va a ser el gobierno para convencer a los ahorristas que tienen los dólares bajo el colchón para que vuelvan a confiar en los bancos, en confiar en depositar sus ahorros en el sistema financiero formal y no sean incautados como ya sucedió en 2001, 2002? Y por otro lado, que también su información no se filtre como sucedió en el blanqueo en el gobierno de Macri. ¿Y qué plazos legales y las modificaciones a las leyes, ¿no?, penal y tributaria? La forma más directa es votando bien, pero no, en octubre, dice usted. Pero más allá de eso, es un proceso, está muy bien, la pregunta es lógica, es un proceso, desde nuestro lado, estamos acá con el titular de ARCA y el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, justamente garantizando que el objetivo nuestro es devolverle la libertad a la gente. La pregunta por ahí es más aplicable, por eso hice jorobé con el chiste antes, de, bueno, ¿qué pasa si viene una administración futura, como ya ha pasado, y se pone a dar, digamos, a dar vuelta a las cosas que hizo una administración pasada? Bueno, para eso es la ley que se va a estar mandando, justamente para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente empezar a perseguir, revisando el pasado de gente que se adhirió a un sistema que es el que se está implementando. Entonces, vos fijate que hay tres anuncios por el lado de ARCA. Uno que es general, que es el aumento de los umbrales y la desregulación de lo que es el sistema de información de tarjetas y demás para ARCA. Hay uno adicional, que es este sistema de ganancias simplificado, que es, por supuesto, opcional ese, y uno puede adherirse o no. Entonces, como digo, es un proceso, de nuestro lado somos los que lo estamos lanzando, por lo tanto es obvio que nosotros vamos a promover esto, es decir, que la gente puede confiar en nosotros, porque nosotros estamos confiando en la gente.
para más adelante va a ser importante poder pasar esta ley para que no pase esto que tú bien dices. O sea, esto está condicionado a que salga la ley en el Congreso. Sí, digamos, no es que no está condicionado el sistema, ¿no? O sea, lo que está condicionado es un blindaje para situaciones futuras. Pero de vuelta, vos ya hoy tenés dos de las tres cosas que anunció el titular de ARCA que aplican más allá de esto, ¿no? Que es el aumento de los umbrales. Sí, y hay un tema de fondo. No hay filtración de la información que no tengo. Y eso es muy importante. Claro. Por eso la suba de los umbrales y derogar los regímenes informativos. Por eso digo, los dos primeros anuncios van más allá de eso. Digamos, la pregunta es más pertinente para Claro, el que... van a ser por decreto, para el digamos. que quiere, sí, la pregunta esa es más para el que adopta el nuevo sistema. Pero bueno, como digo, vamos a estar reforzándolo vía ley como corresponde. Es decir, nosotros nos podemos mover, como siempre dice el presidente, dentro de la cancha. Y hay cosas que para reforzar y está claro que van a necesitar una ley. Sí. Buen día. ¿Qué tal? Pablo Wende de Infobae. Entiendo la cuestión de los trámites administrativos y el menor caudal de información que los bancos, escribanos y otros jugadores van a tener que entregar al ARCA. Eso está claro. Lo que no está tan claro es por qué esto beneficiaría que salga más dólares del colchón. Eso es lo que no me termina de quedar claro, teniendo en cuenta lo que ocurre toda la vida en Argentina, que es me quiero comprar un departamento, pago una parte A y una parte B. Esto sucede cotidianamente, tema de discusión con cualquier contador del país. ¿Qué cambia a partir de esto, más allá de tener que entregar menos información al ARCA? ¿Por qué el ahorrista o la familia estaría dispuesta a sacar los dólares del colchón a partir de estos cambios? Bueno, nosotros partimos de la base que hay mucha gente que le gustaría disponer más de sus ahorros y no lo hace, no por un tema de que no, estos son dólares, no los toco, sino porque tiene miedo de que lo persigan, tiene miedo de dejar los dedos marcados y que entonces mañana lo vengan a buscar. Entonces nosotros sí creemos que hay un consumo reprimido que obedece mucho más a este temor de que ARCA, de que la inmobiliaria, de que te reporten, que un tema en sí, como algunos piensan, de que no, yo consumo solamente los pesos y los dólares no los toco. Entonces, sí creemos que esto va a liberar, y cuando digo sí creemos, en lo personal lo hemos chequeado con gente que está muy en contacto con lo que son pymes, pequeños empresarios, y te dicen, pucha, esto a nosotros nos cambia la vida, estamos lidiando todo el día con estas regulaciones para que ARCA no nos descubra por esto, lo otro. Entonces hay muchísima gente que estaría dispuesto a invertir más, a invertir en sus pymes. Eso es algo que va a favorecer mucho a las pequeñas y medianas empresas, y también desde el punto de vista recaudatorio a las provincias. O sea, las provincias van a tener incentivo también a apoyar esto, porque si vos lo pensás, los mayores impuestos, o sea, lo que se va a estar en definitiva recaudando, van a ser esencialmente IVA e ingresos brutos. IVA es coparticipable, ingresos brutos es provincial. Entonces, contestando tu pregunta, creo que obedece a eso y que es un círculo virtuoso. Buen día, Juan Manuel Barca de Clarín. A ver si entendí bien. Por un lado, va a haber una serie de regulaciones por decreto y después va a haber un proyecto de ley que va a modificar la ley penal tributaria, entre otras cuestiones. Hasta tanto no esté la ley, ¿qué va a pasar con los argentinos que tienen dólares sin declarar, quieren sumarse a este nuevo régimen por debajo de los umbrales que mencionaron? ¿Van a pagar impuestos? Primera pregunta. En segundo lugar, ¿se van a hacer reportes de operaciones sospechosas? Que entiendo que es un sistema que se aplica en más de 150 países. Y por otra parte, ARCA va a hacer una investigación penal tributaria de ese argentino que utilizó esos dólares. Por otra parte, las provincias, si no adhieren a este nuevo régimen, van a poder después hacer también investigaciones, los fiscos provinciales, para que paguen los impuestos estos argentinos. Y por último, preguntarles si tuvieron contacto con el GAFI o el Fondo Monetario Internacional u organismos
para justamente hacer estos cambios. Gracias. Silvina. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Buen día. Respecto a la pregunta de los ROS, eso tiene que ver con el control. Los controles se van a mantener, pero los controles se van a realizar de una manera más eficiente. Como dijo el ministro y dijo también el vocero, hasta ahora se controló a los 45 millones de argentinos como si todos estuvieran involucrados en operaciones de narcotráfico y otro tipo de amenazas. Lo que este cambio también implica es que ese control, que como digo va a ser más eficiente, y que implica esa eficiencia, es profundizar lo que tiene que ver con el enfoque basado en el riesgo. Preguntaste por Gafi. Para Gafi este enfoque basado en el riesgo es el pilar de todo el sistema. ¿Y qué implica? Que los países tienen que analizar, entender y tomar medidas para mitigar esos riesgos. Aprovecho también que traes a colación la evaluación del Gafi, porque el Gafi nos remarcó en la evaluación como una deficiencia el porcentaje alto de informalidad que tenemos y la necesidad de recalibrar el entendimiento de los riesgos hacia las amenazas más graves que tiene la Argentina, que no son la del empleado o la del profesional, abogado, dentista, etcétera, que para resguardar sus ahorros tuvo que comprar dólares por fuera de los $200 autorizados por regulaciones inentendibles, sino que tiene que ver con, de vuelta digo, perseguir las amenazas que son amenazas para el país: narcotráfico, trata de personas, ser miembro de una organización criminal, etcétera. Estamos hablando de eso. Imagínense que el Gafi incluye ahí también actividades tan peligrosas como el financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ese es el cambio que queremos hacer. Por otra parte, también todas estas medidas y estos cambios que van a favorecer la disminución de la informalidad, porque va a haber una mayor bancarización, son el mejor antídoto para combatir el lavado de activos y otro tipo de amenazas, porque en realidad al bancarizar eso se manifiesta, mientras que si está debajo del colchón difícilmente a quien participa en operaciones terroristas o de narcotráfico se puedan encontrar. Y me gustaría agregar un tercer punto también. Me parece importante señalar que estas medidas también se compadecen, digamos, con las mejores prácticas internacionales y con los últimos lineamientos dictados por el Gafi, que muy recientemente, en febrero de este año, modificó su recomendación 1, que es la que me referí recientemente y que habla del enfoque basado en riesgo. ¿Con qué sentido? ¿Con qué orientación? Bueno, que todo el sistema antilavado y antifinanciamiento del terrorismo y de la proliferación tenga en cuenta y se compagine con la disminución de la formalidad. Que los países puedan y deben ahora profundizar las medidas de debida diligencia simplificada cuando los riesgos son menores. Esto es bastante de sentido común. Los recursos no son infinitos acá y en el resto de los países del mundo. Entonces el Gafi, cuando dicta esos marcos generales, tiene en cuenta esto y dice: los recursos administrados y puestos en un control eficiente que permita luchar contra las amenazas verdaderas de los países. Había preguntado si se van, quienes se sumen a este nuevo régimen, si van a pagar impuestos, y por otra parte si ARCA va a hacer investigaciones o no penales tributarias. Insisto, quien adhiera al régimen simplificado de ganancias va a pagar por su facturación menos los gastos deducibles. Ese es el impuesto que va a pagar si adhiere a este nuevo sistema a partir del 1 de junio. No hay otro impuesto. Insisto, el régimen establece claramente que no vamos a mirar ni los consumos personales ni el incremento patrimonial para quienes adhieren al nuevo régimen. ¿Qué tal? Buenos días, funcionarios. Fabián Walman de FM La Patriada. Consultarles en primer lugar, el ministro Caputo lo dijo clarito, va a depender del voto de los ciudadanos que esto se lleve adelante.
¿Qué expectativas efectivas tienen que se pueda concretar esta ley tributaria? Porque indudablemente todos están mirando octubre para que esto se lleve adelante. Por otro lado, este es un mensaje que va dirigido, no creo que ni siquiera al 10% de la población. Si usted confía que pueda existir efectivamente el derrame a partir de estas medidas que ustedes plantean. Y por otro lado, plantearle también lo que tiene que ver con el desarrollo de estas medidas. No puede, más allá de lo que ustedes están diciendo, generar la posibilidad de que esa millonarias suma de dinero que manejan el narcotráfico, maneja la trata de blancas, se subdivida en infinitas cuentas que sabemos que exista y se blanquee. Gracias. A ver, empiezo por la última, como dijo Silvina recién, todo lo contrario. O sea, si vos sos un terrorista o un narcotraficante, esto va en contra tuya. ¿Qué más quiere un gobierno que vos registres? Es decir, si vos tenés la plata escondida bajo tierra, no hay forma de que te puedan agarrar. Si compras algún bien registrable, pasás a ser sujeto de que te descubran. Entonces, esto en realidad es justamente, tiene, digamos, mayor fuerza en Gafi, y porque estás justamente, digamos, logrando que alguien que estaba no registrado pase de alguna manera a estar registrado. Con respecto a la primera pregunta, no depende de octubre. Esto entra en vigencia, como dijo el titular de ARCA, a partir del 1 de junio. Y, insisto, son diferentes medidas. Una que es para todos los ciudadanos, que son los nuevos umbrales y la desregulación de lo que es la información ARCA. Con respecto a la tercera medida adicional, que es lo de adherir al nuevo sistema de régimen de ganancias, eso también se puede hacer inmediatamente, pero va a ser para, digamos, lo que es la declaración jurada del 2025. Ahora bien, insistimos, lo de la ley es algo que se hace justamente para blindar a administraciones futuras. Nosotros somos los que estamos promoviendo esto, o sea que además está de decir que nosotros estamos de acuerdo porque somos los propulsores de esto. No sé si tenés algo para agregar. No, la realidad es que mal podemos perseguir lo que venimos a regular. Claro. Entonces estamos sacando claramente un régimen simplificado de ganancias donde, insisto, no vamos a mirar los consumos personales ni los incrementos patrimoniales. Y sí quiero aclarar, es para todos los argentinos. La idea es simplificar el acceso a este sistema. ¿Por qué? Porque también creemos que hay un círculo virtuoso en esto. Tenemos que intentar que mayor gente se acceda al sistema para poder también tener acceso al mercado de crédito. Y hay incentivos enormes, como explicó el ministro y el presidente del Banco Central, de tener acceso al mercado de créditos hoy en la República Argentina para comprarse un inmueble, comprarse un auto en cuotas, que hasta hace un año era imposible. Y Fabián, lejos en lo que disiento con la pregunta, es en lo que decís que afecte al 10% de los argentinos. Esto en realidad es justamente para toda esa gente que tiene pequeños ahorros, ¿sí? Y que hoy está forzado a usarlos en negro, porque no tiene la forma digamos, porque tiene el temor a que se lo persiga, y esos son mucho más justamente para los pequeños ahorristas, para las pymes. De vuelta, esto vas a ver, seguramente va a haber muchos referentes pymes y demás que los vas a estar viendo, o que debieran estar en los medios y demás explicando las bondades de este nuevo régimen. Es al revés, creo que es para la mayoría de los argentinos, pero en particular para todos ellos que, como digo, tienen pequeños emprendimientos, pequeños ahorros, y que tienen que hacer malabares para lograr que sus emprendimientos resulten exitosos, eludiendo controles de ARCA que son innecesarios, pero que les hacen la vida imposible. ¿Va a haber derrame? Oh, seguro. Sí, va a haber derrame. Eso, claro. Eso es lo que creemos. Buen día, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Le quería hacer 2 o 3 preguntas, ministro, o a cualquiera de los funcionarios.
Uno es si efectivamente se va a avanzar directamente con el anuncio sin pasar por el Congreso. Es decir, se lo preguntó el colega, pero se lo vuelvo a consultar. Esto ya entra en vigencia independientemente a lo que pueda ocurrir en el Congreso. Le pregunto por lo naturalmente complicado que resulta Entra que en avancen. vigencia el 1 de junio, sí. No hay o sea, el Congreso naturalmente puede avanzar o no, pero el anuncio se concretó igual, arranca igual. Sí. Bueno, la otra pregunta que le quiero hacer tiene que ver con que de qué manera el gobierno puede garantizar que haya una fiscalización para evitar que haya situaciones de lavado de dinero, de trata, de narcotráfico y demás, quitando los controles. Digo, ¿de qué manera el gobierno puede garantizarse si efectivamente se está haciendo un anuncio de quita de controles? ¿Cómo se puede compatibilizar? Y mi otra consulta... Es exactamente al revés, esa parte se la dejo nuevamente a Silvina, pero es... Sí, como dije antes, no hay relajamiento o quita, como dijiste, de los controles. Se anunciaron recién, digo. No. Una cosa son los umbrales a través de los cuales a partir de los cuales un montón de actividades, comercios, etcétera, están obligados a informar a ARCA. Y otra cosa es la persecución de los delitos y las amenazas graves. Son dos áreas diferentes. O sea, no es que el haber subido esos umbrales hay una parte que es importante. Dirigen o relajan los controles, sobre todo los controles de las amenazas graves que vos mencionaste, que yo listé. O sea, son dos aspectos separados. Los controles sobre esas actividades que son una amenaza no se relajan, todo lo contrario. Bien. Y bueno, y la pregunta que le quería hacer finalmente, y le agradezco su tiempo, una es, ¿cuánto creen que pueden lograr que ingresen, cuántos dólares creen que puede ingresar el sistema durante este año? Si hay una proyección a corto o mediano plazo, en especial por los cumplimientos que tiene el gobierno con las reservas del Banco Central. Y con esto le cierro, usted hablaba de que el auto tiene que tener más combustible para que funcione, usted dio ese ejemplo varias veces. Ahora, ¿esto no es también fisuras dentro del plan económico de que las medidas que se están tomando no alcanzan y por ende no se están cumpliendo con las metas del gobierno? ¿No hay problemas en la robustez de su plan? No, nada más alejado, o sea, es exactamente lo contrario. Este sistema, nuevo régimen que estamos proponiendo, obedece a darle más libertad a la gente. No hacemos estimaciones de lo que la gente puede gastar o no. Tiene un objetivo de devolverle a la gente la libertad de usar ahorros que el mismo Estado los forzó a llevarlo al canal informal. Es decir, desde el Estado mismo se de alguna manera empujó a la gente a la informalidad. Por eso me pareció pertinente dar los números estos de que 1.000 quits representan el 50%, 11.000 el 70% y casi el 50% de la economía está en la informalidad. Nada tiene que ver esto con estimaciones, es puramente para devolverle la libertad a la gente, que finalmente puedan usar sus ahorros y no se relacionan absolutamente nada con el acuerdo con el fondo. Volvemos a molestar otra vez. Digo, por un lado, no hay una proyección de cuánto puede ser el éxito del plan para que ingresen las reservas, ingresen los dólares a las reservas. No es con el objetivo de que ingresen reservas, es con el objetivo de que la gente tenga más libertad. Un segundo, digo, pero ¿no hay fisuras en el plan que se tenga que hacer este nuevo blanqueo? No es un blanqueo esto. Es de vuelta, es un cambio de régimen que promueve que la gente pueda usar sus dólares. No tiene absolutamente nada que ver con el acuerdo con el fondo, nada. O sea, es 100% un cambio de régimen que de vuelta establecemos porque creemos que desde el Estado fuimos durante estos 25 años con un esquema perverso que se originaba en el déficit fiscal, en esa duplicación del gasto. Por eso hice toda la línea de cómo se origina esto. Se origina en una política que duplicó su nivel de gasto y que decidió financiar esto en principio con una suba brutal de impuestos que derivó en que la gente se fuera a la informalidad y después se la empezó a perseguir.
lo que derivó en una mayor informalidad. Y después empezaron a poner controles, tanto de precio como de cepo, lo que derivó en una mayor informalidad aún, porque aún la gente que cobraba en blanco tenía que irse al negro si quería tener algunos ahorros en dólares. Entonces apunta a destrabar todo eso, no tiene nada que ver con el Perdón, fondo. por una cuestión de orden quedan 5 preguntas, que ya están los periodistas, fueron los que fueron levantando la mano. Por favor, si los ministros o los funcionarios ya respondieron, no vuelvan a preguntar lo mismo y por favor la repregunta no, porque si no es una falta de respeto con sus compañeros que se retrasa la conferencia y la información sin ningún sentido. Gracias.